Ferrari. Solo con oír el nombre ya nos imaginamos el éxito, la perfección, casi como si fuera algo divino. Una marca cuyo camino a la cima parece, pues eso, inevitable, como si estuviera escrito en las estrellas, ¿no? ¿Inevitable? Pues va a ser que no. Digamos que el universo tenía otros planes. La historia de Ferrari no es precisamente un camino de rosas, es más bien una carrera de obstáculos, llena de minas. Es la crónica de cómo sobrevivir al desastre una y otra vez. Para entender esto tenemos que ir al principio de todo, a la historia de un joven llamado Enzo Ferrari, cuya pasión por los coches iba a chocar, pero de frente, con los planes de su familia y, la verdad, con la historia misma. El plan parecía claro. Su padre, Alfredo, tenía un negocio familiar de estructuras metálicas, y sus hijos, Enzo y su hermano Dino, pues tenían que heredarlo. Pero en 1908, una simple visita a una carrera de coches lo cambió absolutamente todo. Para el joven Enzo, el futuro ya no olía a metal, olía a gasolina. Solo existía una cosa, la velocidad. Pero, justo cuando su sueño empezaba a tomar forma, llegó el primer gran mazazo. Y no fue uno pequeño. La Primera Guerra Mundial no solo sacudió el mundo, es que destrozó por completo el de Enzo Ferrari. Fue una sucesión de tragedias brutal y rapidísima. Primero su hermano, muerto en el frente. Poco después, su padre, fallecido. Y para rematar, el negocio familiar en la más absoluta ruina. Al volver del servicio militar, Enzo se encontró devastado y completamente solo en una Italia de posguerra. Pensemos en la situación. Sin familia, sin dinero, sin negocio. Su única esperanza era meter cabeza en el mundo del motor. ¿Y qué pasó? Que la empresa más grande de Italia, Fiat, le dio con la puerta en las narices. Le dijeron que no. Quédense con este dato porque es importante para luego. A ver, recapitulando, no tenía absolutamente nada, cero. Pero ya se sabe, cuando tocas fondo solo puedes hacer una cosa, subir. Y Enzo empezó a escalar, armado con lo único que le quedaba, que era una determinación de hierro. Y su tenacidad, la verdad, no tardó en dar frutos. Consiguió un pequeño trabajo en una empresa llamada CMN. Con lo poco que pudo ahorrar, se compró un Alfa Romeo de segunda mano, lo modificó él mismo y se lanzó a competir. ¿El resultado? Pues que los jefes de Alfa Romeo se fijaron en ese piloto tan audaz y alucinados le ofrecieron un puesto. Y aquí vemos perfectamente el contraste que define toda su vida. Su primer gran proyecto en Alfa Romeo, el revolucionario coche P1, acabó en una tragedia horrible. El piloto murió antes siquiera de empezar la carrera. Un golpe devastador para él. Pero solo un año después transformó ese fracaso en el P2, un coche que no solo ganó, sino que pulverizó el récord de velocidad. De la tragedia más absoluta al éxito más rotundo en 12 meses. Después de ese triunfo, Alfa Romeo le encarga gestionar todas sus actividades de competición. Y así, con esa confianza, nace la escudería Ferrari. Pero, como ya se pueden ir imaginando, la historia no se lo iba a poner nada fácil. Apenas 10 años después de fundar su equipo, estalla otra guerra mundial. Alfa Romeo rompe con él y, para poder sobrevivir, no le queda otra que trabajar para el gobierno de Mussolini. En 1944, su nueva fábrica es bombardeada por los aliados y queda, hecha un solar. Otro pequeño contratiempo en el camino. Y esto de aquí ilustra perfectamente su mentalidad. Después de reconstruir la fábrica de entre los escombros, presenta su primer coche propio, el Ferrari 125S. ¿Y qué ocurre el día de su debut? Pues que se rompe la bomba de combustible a 3 vueltas del final, cuando iba primero. Su reacción lo llamó un fracaso prometedor. Vio potencial donde cualquiera solo habría visto un desastre. La obsesión de Enzo era una: desafiar las leyes de la física, construir el coche más rápido del planeta. Pero esa obsesión tenía un precio terrible. Un precio que, a menudo, pagaban sus pilotos con su propia vida. 17. Ese es el número de personas que murieron en un solo accidente en la carrera Mille Miglia de 1957. El piloto, Alfonso de Portago, perdió el control de su Ferrari y se estrelló contra el público. Murieron él, su copiloto y 15 espectadores. Una auténtica masacre. La tragedia fue de tal calibre que el propio Enzo Ferrari fue acusado de homicidio. Y aunque los cargos se retiraron 4 años después, la sombra de esa acusación y la pérdida de tantas vidas lo marcaron para siempre. Fue, sin ninguna duda, el punto más bajo de su carrera y de su vida. Y aquí viene la paradoja. Mientras su vida personal se desmoronaba, la marca Ferrari estaba en la cima del prestigio mundial. Le concedieron un título honorífico en ingeniería, que era un sueño para él. Pero claro, la gloria no paga las facturas, y la empresa estaba al borde del abismo financiero. Y aquí llega la ironía final, la vuelta de tuerca definitiva. ¿Recuerdan a Fiat?
¿La empresa que lo rechazó en 1919? Bueno, pues durante décadas, Enzo construyó un imperio para competir contra ellos, para aplastarlos, y en 1967, al borde de la quiebra, tuvo que llamar a su puerta y venderles la mitad de su sueño para poder sobrevivir. La cruda realidad era que las carreras, que eran su verdadera pasión, eran un pozo sin fondo de dinero. Los coches de calle que vendía, algo que por cierto siempre odió hacer, no daban lo suficiente para financiar su sueño. El pacto con el diablo, con su archienemigo, era la única salida que le quedaba. Bueno, hemos recorrido la caótica y, en fin, brutal historia de Enzo Ferrari. Pero, ¿qué podemos aprender de todo este viaje? ¿Cuáles son las claves para sobrevivir a un caos de semejante magnitud? La fuente de la que hemos partido saca 3 lecciones fundamentales. La primera, persigue tu sueño. Enzo desafió a su padre y acabó creando una leyenda. La segunda, la pasión es el combustible. Su vida fue un obstáculo detrás de otro, y solo su obsesión por los coches le permitió seguir adelante. Y la tercera, una pasión no es un negocio, se necesitan ingresos. Ferrari tuvo que vender coches de calle y hasta parte de su empresa para financiar su verdadero sueño, competir. Al final, su legado es una prueba de fuego. Da igual venir de orígenes humildes, da igual las tragedias personales o los miles de obstáculos que te ponga la vida por delante. Si el anhelo es de verdad, los sueños se pueden cumplir. Su historia nos deja con una pregunta. No se trata de si vamos a fracasar, sino de cuántas veces. La verdadera cuestión es cuántos fracasos se está dispuesto a soportar para poder alcanzar por fin la victoria final.